Viernes 29 de abril de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. JN solicita al Ministerio Público investigar audios presentados por el señor Jorge Muñoz. Mañana inician las capacitaciones para miembros de mesa por elecciones internas. El JN incentiva paridad, alternancia y cuotas electorales. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solicitó al Ministerio Público realizar las investigaciones pertinentes ante los audios presentados por el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, en diversos medios de comunicación, luego de que el ente electoral declarara su vacancia en el cargo. El Pleno del JN puso en conocimiento del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, las grabaciones de audio sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios propagados por diversos medios de comunicación con motivo de las entrevistas brindadas por el señor Jorge Muñoz, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes, refirió el ente electoral mediante un comunicado a la opinión pública. El Pleno además pidió que estas indagaciones se efectúen en el más breve término en contra de los que resulten responsables, debido a que se mella la imagen institucional del JN durante un proceso electoral subnacional. Asimismo, el JN refirió que dentro del pleno de sus atribuciones legales se encuentra el emitir decisiones de vacancia de los cargos municipales, en los casos que la ley dispone. Finalmente, el organismo electoral manifestó su apertura a proporcionar la información que se estime pertinente en el marco de las investigaciones que se efectúen y considere importante se tome la declaración de quienes figuran en los audios para que se precisen respecto a los presuntos actos de corrupción que refieren. Especialistas y expertos en derecho electoral respaldan la posición del Jurado Nacional de Elecciones en torno a fallo por vacancia de alcalde de Lima. Distintos especialistas y expertos en derecho electoral respaldaron la posición del Jurado Nacional de Elecciones tras el fallo por vacancia a Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima. Alejandro Rospigliosi señaló que la decisión del JN siguió el camino procesal correcto. Simplemente invocar que en una democracia hay que respetar a las instituciones. Y como tú bien dices, el Jurado Nacional de Elecciones nos puede gustar o no la decisión que ha tomado, pero hay que respetarla. Y no lanzar barro, decir corrupción sin pruebas que vinculen al jurado con ello. Eso no es correcto. Por su parte, José Tello aseguró que el caso de Muñoz y Boluarte son totalmente diferentes. Indicó que cuando se trata de autoridades nacionales, se debe responder ante un proceso de vacancia en el Congreso, mientras que cuando se trata de alcaldes, se resuelve en primera instancia en el Consejo Municipal o Regional y en segunda en el JN. No se justifica porque son casos totalmente diferentes. En el caso de Dina Boluarte hay que ser bastante claro de que tratamos en primer lugar de una instancia nacional, no una instancia subnacional. En el caso, por ejemplo, de los que son autoridades nacionales, el presidente de la República, los congresistas, ellos responden básicamente a un proceso que se sigue en el Congreso si se trata de una vacancia. Finalmente, el experto electoral Jorge Jáuregui sostuvo que sí, es una causal de vacancia en el cargo de alcalde, las personas que tienen la condición de trabajadores de empresa municipal. Es una causal de vacancia en el cargo de alcalde, ¿no?, o de autoridad municipal, si se incurre en una serie de causales. Una de estas es el incurrir en impedimento para postular al cargo, ¿no?, de alcalde. Y efectivamente la ley orgánica, la ley de elecciones municipales establece un impedimento. No pueden postular al cargo de alcalde o al cargo municipal de las personas que tengan la condición de trabajadores de empresa municipal.
El Congreso de la República aprobó la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas sobre las sanciones a candidatos que no informen a la OMP de los gastos e ingresos durante su campaña. Antes, la sanción era no menor de 10 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias y ahora será de no menor de 1 UIT ni mayor de 5 UIT. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 28094, Ley de las Organizaciones Políticas, para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante campaña y conductas prohibidas en propaganda electorales. Con 91 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, el legislativo aprobó la propuesta de modificación de la ley número 28094, la misma que plantea establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante la campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral. En ese sentido, se modifica el artículo 36b para que los candidatos que no informen a la OMP sean sancionados con una multa no menor de 1 ni mayor de 5 UIT. Antes, como vemos en la ley de partidos políticos, era no menor de 10 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias. Asimismo, se modifica el artículo 42 sobre los candidatos que efectúan entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica, que establecía una multa de 30 unidades impositivas tributarias al candidato infractor. Ahora, la multa será no menor de 5 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias al sujeto infractor y será aplicada de forma gradual. La iniciativa legislativa señala que la OMP tendrá un plazo de 45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley y emitirá las disposiciones normativas necesarias para la implementación de la norma. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizó audiencia pública descentralizada en Tarapoto para revisar 5 expedientes elevados en apelación como parte de la gestión política de gestión orientada a acercar más los servicios de la institución a las regiones del país. Tras la inauguración de un nuevo local del JNE en la región de San Martín, el Pleno de la entidad llevó a cabo la primera audiencia pública presencial en la ciudad de Tarapoto, en la que revisó 5 recursos elevados en apelación ante dicho Supremo Tribunal Electoral. La sesión se dio con motivo de impulsar la mayor desconcentración de los servicios y trabajar desde las regiones para que la atención del JNE pueda llegar a todos los sectores del país, así lo precisó su titular, Jorge Luis Salas Arenas. Lo que nosotros queremos es descentralizar lo más que se pueda para que la atención pueda llegar a todos los sectores sociales de la manera efectiva en que corresponde y las personas que tengan la necesidad de realizar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones, los puedan hacer de manera más eficaz, más rápida y obtener respuestas también más céleres. Dicho colegiado está presidido por el Magíster Salas Arenas e integrado por Marta Maíz Molina, Willy Ramírez Chavarri, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva. En otro momento, el presidente del JNE indicó que el organismo electoral trabaja completo con sus 5 miembros y no solo con 4 integrantes, como erróneamente afirmó un congresista en los últimos días. Aquí prima mucho el deber de veracidad y además es una oportunidad para alcanzarle al tribunal los criterios más saltantes que puedan servir para amparar el derecho que se reclama. Los 5 casos vistos en la audiencia desarrollada en Tarapoto estuvieron relacionados con pedidos de suspensión y vacancia contra alcaldes de Tambopata e Imasa. Asimismo, se vieron recursos sobre casos de renuncias y desafiliaciones de 2 ciudadanos de San Martín y Ancash. La sesión se realizó a través de la plataforma Zoom y en aras de la transparencia fue transmitida en directo por el canal JNTV 516 de Movistar y por las redes sociales de la institución.
El JN invita a todas las lideresas políticas y sociales del país que participan en el proceso electoral de este año a participar de los talleres virtuales Mujeres al Poder. El evento iniciará este próximo 9 de mayo. Más detalles en la siguiente nota. El JNE reportó que las agrupaciones políticas están compuestas por el 47% de mujeres. Sin embargo, esta cifra disminuye respecto de su participación y representación en cargos públicos. A fin de fortalecer las capacidades y habilidades en el actuar político de las candidatas en el actual proceso electoral, la entidad presenta los talleres virtuales Mujeres al Poder, a desarrollarse los días 9, 11, 16 y 18 de mayo. La inscripción la pueden realizar todas aquellas lideresas sociales y políticas que estén interesadas en participar en este proceso electoral a través de un formulario de inscripción que está publicado en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y también de nuestras aliadas con las que organizamos estos talleres, IDEA Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. De acuerdo con Parvo Oblitas, coordinadora del Programa para la Igualdad Política, las candidatas encuentran barreras para su activa participación, como son las brechas económicas, violencia y acoso político, así como una menor visibilidad en medios de comunicación. En las organizaciones políticas, las mujeres ocupan alrededor de un 47% de composición de estas organizaciones y es necesario que esta cantidad se vea representada también en la participación y posteriormente en la representación política, ¿no? Es importante también porque las mujeres, estando en los cargos de poder y decisión, van a poder hacer políticas que mejoren la condición de vida de las mujeres. Para participar de los talleres que ofrece el JNE, el único criterio que se tomará en cuenta es el interés que tienen las lideresas en ser candidatas en las elecciones regionales y municipales. Las inscripciones estarán vigentes hasta el próximo 4 de mayo. Invitamos a todas las lideresas sociales y políticas de nuestro país, de todo el país, a que puedan ser parte de los talleres Mujeres al Poder. Las inscripciones van desde el día de hoy hasta el 4 de mayo. Va a ser un espacio de reflexión, de intercambio y de mucho aprendizaje y de seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres para poder participar de la política en igualdad. Y mañana sábado 30 de abril, la OMPE iniciará las capacitaciones para aquellos miembros de mesa que participarán en las elecciones internas con miras a elegir a los candidatos al proceso regional y municipal. Las capacitaciones para aquellos miembros de mesa que participarán en las elecciones internas con miras a elegir a los candidatos al proceso regional y municipal se iniciarán este sábado 30 de abril, recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como se recuerda, para poder conocer si una persona es miembro de mesa, deberá consultar si es que fue elegido para participar en este proceso electoral a través de www.consultamiembrodemesa.ompe.gov.pe. Cabe recordar que la conformación final de las mesas de sufragio fue publicada en el portal electrónico institucional de la OMPE. De esta manera se registraron 26.028 miembros de mesa en 5.254 mesas de sufragio que se deberán instalar en todo el país para el desarrollo de los comicios internos. Bien, amigos, el referéndum en el Perú es una institución democrática a través de la cual los electores expresan sus decisiones. Para tener más detalles sobre esta institución, vamos a conversar nosotros con el abogado especialista en temas electorales, el doctor Roy Mendoza. Doctor Roy, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todo el público que te sigue a través de las redes. Gracias, doctor, por acompañarnos. Por favor, en un primer momento, si podemos definir el referéndum. Bueno, el referéndum es un mecanismo, ¿no?, de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico, es decir, la ciudadanía sin intermediarios, ¿no?, es decir, directamente va a poder participar, ya sea para aprobar una determinada norma o también derogar una norma.
Entonces, es el derecho ciudadano que tiene su garantía constitucional en el artículo 31 de nuestra Constitución para poder participar directamente, ¿no?, respecto de un acto normativo. Doctor, específicamente, ¿en qué momento se puede aplicar este referéndum en el Perú? ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución señala que los ciudadanos pueden participar en los asuntos públicos a través de referéndum. Y esa norma tiene un desarrollo legal, que es la ley número 26.300, Ley de Derechos de Participación, ¿no?, y Control Ciudadano. Y esa norma nos dice que en cualquier momento la ciudadanía puede solicitar un referéndum, claro, pero siempre y cuando cumpla con un determinado requisito, ¿no? La norma nos dice que para solicitar un referéndum se requiere no menos del 10% de firmas de la población electoral. Y si en este momento la población electoral bordea los 25 millones, como ha sido aprobado para estas elecciones de octubre, ¿no?, el 10% sería pues 2.5 millones, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un referéndum y un plebiscito? El referéndum es un acto que se concretiza respecto al electorado en relación a un acto normativo, mientras que el plebiscito va a estar relacionado a cuestiones de decisión política, de estructura del Estado. Por ejemplo, en el año 2017, España realizó Cataluña, ¿no?, realizó un plebiscito que le llamó referéndum, le consultó a la ciudadanía si quería seguir formando parte de España o constituirse una república independiente. En el 2020, Chile realiza también un referéndum porque es un acto normativo, pero le llama plebiscito nacional 2020 para la redacción de una nueva constitución. En el 2016, Colombia, acuérdense, Colombia le preguntó a la ciudadanía si quería firmar el acuerdo de paz con las FARC. Entonces, firmar el acuerdo de paz es una decisión política, no es normativa, ¿no? Eso sería un plebiscito. Lo de Chile se llamó plebiscito, pero finalmente venía a ser un referéndum, porque terminaba en un acto normativo, ¿no? Entonces, las diferencias entre referéndum y plebiscito significa que el primero está relacionado a actos normativos y el segundo más a decisiones políticas del Estado. Doctor, ahora que estamos revisando antecedentes en el Perú, ¿cuántos referéndum hemos tenido? Hasta ahora, 3 referéndum. ¿No? Recuérdense que en octubre del 2005 se realizó un referéndum que no tuvo mayor éxito para el tema de demarcación territorial, es decir, la creación de macrorregiones, ¿no?, en el marco de la descentralización. Ese fue el primer referéndum. El segundo referéndum fue en el caso de FONAVI, que inicialmente, precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones consideró de que no debía ejecutarse ese referéndum, en tanto que el objeto de consulta venía a ser normas tributarias, ¿no? Y eso estaba prohibido por el artículo 32 de nuestra Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una interpretación que le da a esa norma, autoriza, ¿no?, autoriza el referéndum. Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones lo convoca. Y en el 2018, terminadas las elecciones de octubre del 2018, el presidente Martín Vizcarra va a convocar a un referéndum para el 9 de diciembre, ¿no? Y ahí se someten 4 normas a consulta, y de las 4, 3 son aprobadas en el marco de la reforma política y la creación de la Junta Nacional de Justicia. Estos son los 3 procesos. Hasta el momento 3, Listo. en la Constitución de 1993 precisamente también fue sometida a referéndum, pero no necesariamente con estas reglas. Sí, doctor, usted nos habla de ciertos temas que no pueden ser sometidos a este mecanismo. ¿Cuáles son? Claro, el 31 te estatuye el derecho de acudir a un referéndum, pero el 32 de la Constitución nos establece qué materias pueden someterse a referéndum y cuáles son los límites, es decir, cuáles son las materias que estarían prohibidas de someterse a referéndum. Dentro de ellas tenemos, pues, que está prohibido someter a un referéndum la reducción, por ejemplo, de derechos fundamentales, ¿no? Los derechos que están establecidos en el artículo 2
de nuestra Constitución, derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la asociación, reunión, no podrían ser sometidos a referéndum. Tampoco podrían ser sometidos a referéndum normas de carácter presupuestal y normas de carácter tributario, ¿no? Entonces, a su vez también no podrían ser sometidos a referéndum tratados internacionales que se encuentren en vigor, es decir, que el Estado haya suscrito y por ende se haya obligado a su cumplimiento. No podrían someterse a referéndum en esa materia. Doctor, recientemente se ha hecho una modificatoria al referéndum en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasaba antes y qué es lo que ocurre ahora? Bueno, lo que ha sucedido es que el Congreso sostiene que toda reforma que se vaya a someter a referéndum tenga que pasar necesariamente por el Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto, por ejemplo, de ley que está presentando el Ejecutivo, le dice al Congreso, ¿no? Somete esto a discusión primero del Pleno, si lo aprueban ustedes se someterá a un referéndum. Entonces, el filtro inicial para definir la controversia del artículo 206 en torno a la modificación total de nuestra Constitución es que el Congreso sea quien tenga que pronunciarse primero, ¿no? Como debe ser. Bien, listo. Doctor, ¿una norma aprobada por referéndum puede ser cambiada? No dentro de los 2 años de su vigencia, ¿no? O sea, si la norma es sometida a referéndum y es aprobada en referéndum, entonces se promulga la norma y esta no puede ser modificada 2 años después de entrar en vigencia. En el referéndum del año 2019, ¿cuáles fueron las normas que se aprobaron? Estas además ya pueden ser cambiadas, en todo caso, si son 2 años de vigencia. Claro, ¿no? Ellos, a ver, en el 2018 fue el referéndum, el 9 de diciembre del 2018, se sometieron 4 normas, ¿no? a consulta. Una de ellas era la creación de la Junta Nacional de Justicia, la otra era sobre constituir como delito el financiamiento ilegal de organizaciones políticas, y la otra era la participación de los congresistas, es decir, vamos a prohibir la reelección de los congresistas, el artículo 90, ¿no? de la Constitución, y finalmente el tema del regreso a la bicameralidad. Entonces, esas normas que fueron propuestas al Ejecutivo, al Legislativo, el Legislativo lo aprueba en primera legislatura y la somete a referéndum, ¿no? Como son normas de rango constitucional, entonces el artículo 206 señala que se te señala 2 vías para poder aprobar reformas constitucionales. La primera es que sea aprobada por mayoría absoluta del número legal de congresistas, ¿no? Y luego sometida a referéndum. Entonces, ese mecanismo es el que emplear, porque el segundo mecanismo es que el Congreso apruebe las reformas constitucionales con un voto mayor a los 2/3 de congresistas, que son 87. Entonces, esas 2 vías. La primera se utilizó para el 2018. Doctor, brevemente, ¿cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones en este contexto? El Jurado Nacional de Elecciones convoca al referéndum, ¿no? En la del 2018 la convocó el Ejecutivo, sí, por imperio del artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Donde se convoca a referéndum todo aquello que no esté previsto en la Ley 26.300, pero principalmente el Jurado Nacional de Elecciones convoca a referéndum y también decide en última instancia sobre el referéndum, da los resultados del referéndum. Esa es la función del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, bien, gracias doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Buen día Paloma y buen día a tus seguidores. Buenos días, hasta una próxima oportunidad, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos. Con miras a que se cumpla con garantizar el sufragio de las personas trans, la OMPE realizó la primera reunión de trabajo con distintas organizaciones LGTBI, buscando así un ejercicio del voto sin discriminación para este 2 de octubre.
Con la finalidad de garantizar el voto de todos los grupos sociales que han sido históricamente relegados, se realizó la primera reunión de trabajo para garantizar el ejercicio del voto trans sin discriminación para estas elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Al respecto, Piero Corbeto, jefe de la OMPE, destacó el trabajo desde la entidad electoral por implementar protocolos para personas trans en la jornada electoral. Y es en esa línea de ideas que nosotros hemos podido aprobar el cuarto país en aprobar un protocolo de voto trans. Que no lo hemos hecho por cumplir ni porque para algunas instituciones podría, digamos, estar entre comillas de moda, sino porque para nosotros es un compromiso sincero, real, poder, en principio, hacer valer los derechos humanos de todos y todas y todos. Nosotros queremos una democracia paritaria, queremos una democracia inclusiva. Asimismo, señaló que el derecho a participar políticamente es de todos. Queremos contribuir a que ustedes participen, a que todos podamos participar sin ningún tipo de diferencia, de manera activa en los procesos electorales. Soñamos con que puedan ocupar cargos, que puedan postular, que no tengan ningún tipo de discriminación y que el día de la jornada electoral sea ese día en donde todos quieran ir a participar, que nadie tenga ningún miedo por ir a participar, que se sientan cómodos participando. En la primera reunión de trabajo, Pilar Tello, oficial del programa de IDEA Internacional, enfatizó que lo que se busca es generar espacios de diálogo para fortalecer la democracia con miras al proceso electoral. Agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar ahora con ustedes. Es un primer momento para abrir la cancha, digamos, para empezar el debate en este proceso electoral. Seguramente el trabajo va a ser muy fructífero, no concluye hoy, más bien empieza hoy, va a ser un proceso que va a continuar hasta poco antes de las elecciones, pero es importante saber qué dicen ustedes, qué opinan ustedes, y de esta manera creemos que estamos ayudando a contribuir al fortalecimiento de la democracia. Por su parte, Gabriela Zabaleta de Más Igualdad intervino, asegurando que las reuniones servirán para conocer las experiencias de primera mano. Una buena oportunidad que se pueda mejorar el protocolo que se ha podido implementar en las elecciones del año pasado, en vísperas del proceso de elecciones regionales y municipales que tendremos este año. Hemos podido ver cómo, a pesar de todos los mejores esfuerzos, ha habido muchas instancias de discriminación. También se puede ver, hemos podido ver en redes sociales que se comparten las mismas fotos de siempre, de burlas sobre el DNI, burlas sobre el padrón electoral de personas trans. Finalmente expusieron en la reunión Santiago Balbín, representante de Rosa Rabiosa, precisando observaciones para ser implementadas en los próximos comicios, y Gaela Cari, activista, advirtiendo que aún existe discriminación en el país. Asegurar de que la visibilidad de cómo queremos comunicar, aquí se respete el voto de personas trans, sea mucho mejor, ¿no? No solamente sea con una ficha A2 que esté pegado en un local de votación. Hay una serie de situaciones de discriminación y de violencia que tienen que ver directamente con la transfobia, que afecta a la vida de las personas trans y que afecta, en este caso, nuestro derecho a la participación política. Por eso es necesario un protocolo electoral trans. Estos espacios continuarán hasta semanas antes de la votación de octubre, con miras a mejorar el protocolo ya existente y elaborado por la OMPE, para así erradicar la discriminación a personas trans y garantizar su principal derecho de elegir y ser elegidos. Del mismo modo, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, se presentó ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. En la sesión brindó información sobre el proceso electoral del 2022 en la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga, en la cual el ente electoral brindó asistencia técnica. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló en la Comisión de Educación del Congreso que desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales se busca ayudar y contribuir al fortalecimiento institucional, no solo de las organizaciones políticas. En esta elección participamos brindando asistencia técnica. Fue una elección convencional, no usamos voto electrónico, fue absolutamente convencional. Las cifras que nosotros tenemos son que el día
10 de diciembre del 2019, fueron convocados 529 electores a la Biblioteca Central de la Universidad, emitieron su voto 509, el 96.21% participó, de docentes. Asimismo, agregó que es falso que hayan entregado claves y credenciales a la tecnología informática de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Finalmente, Corbeto aclaró que la OMPE asesoró al Comité Electoral de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, mas no organizó el proceso electoral, pues solo se remitieron a brindar asistencia técnica. Las elecciones internas se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Al respecto, el JN informa sobre los detalles de estos comicios y cómo será la intervención fiscalizadora del máximo ente electoral. Con miras al proceso de elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, orienta sobre dichos comicios. El expositor a cargo de este seminario, Michel Samaniego, destacó que se realizarán por primera vez las elecciones internas en un proceso subnacional y con intervención de los entes electorales. Y es único porque nunca se han producido elecciones de este tipo a nivel subnacional. Y es único además en el sentido de que no se producirán elecciones con este esquema posteriormente. Porque como lo ha establecido la ley 31.357, luego de esta elección no se volverá a utilizar este esquema, pues se volverá al esquema de las elecciones primarias y elecciones internas. Samaniego señaló cuáles son las fechas que faltan según el cronograma electoral para las presentes elecciones internas. Las organizaciones políticas a estas alturas ya deben haber designado a los miembros de mesa. Los miembros de mesa deben ser afiliados o afiliadas a la organización política y se deben acreditar por lo menos 3 titulares y 3 suplentes. Estas mesas de votación van a funcionar desde las 7 de la mañana, el día de la elección, aunque los miembros, según establece el reglamento, los miembros de esas mesas deben estar desde las 6 de la mañana. Dicho horario establecido será hasta las 5 de la tarde, rango de horario establecido por la OMPE. Posteriormente, refirió sobre la publicación de resultados de la democracia interna. Los resultados de esta elección interna van a ser publicados por la OMPE en su portal electrónico y se remitirá copias de los resultados al Jurado Nacional de Elecciones y al órgano electoral central. ¿Hay alguna fecha límite para publicar estos resultados? Sí, el 7 de junio. Con esos resultados, el órgano electoral central debe realizar su proclamación de resultados y sus actas de democracia interna, que finalmente van a ser los documentos que se van a presentar el 14 de junio ante los jurados electorales especiales, inscribiendo las listas de candidatos de cada organización política. Entre otros temas, el especialista precisó la importancia de que las listas de candidatos a presentarse para las regionales y municipales cuenten con accesitarios. La importancia de que las listas tengan accesitarios, porque va a ser la única manera de garantizar que al 14 de junio, que es la fecha en la que se tienen que presentar las listas, estas puedan presentarse sin ningún inconveniente cuando alguno de los candidatos que integre esta lista o renuncia o se retira o simplemente ya no quiere ser candidato. Ante ese vacío, se le puede reemplazar con un accesitario que haya sido sometido a la elección interna. Pero si no tiene accesitario, la lista se queda vacía y lamentablemente ya no se va a poder presentar esa lista ante el Jurado Electoral Especial en su oportunidad, porque será una lista incompleta. Destacó la labor fiscalizadora que cumplirá el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso eleccionario de mayo. El Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia para resolver cuestiones o disputas jurisdiccionales respecto de las elecciones internas. Para que pueda llegarse al Jurado Nacional de Elecciones, previamente debe agotarse la vía interna, es decir, debe haber resuelto el órgano electoral descentralizado y luego el órgano electoral central. Cabe destacar que el Jurado Nacional de Elecciones busca brindar toda la información a todos los actores que intervendrán en el proceso comicial de mayo y posteriormente en octubre para las regionales y municipales.
Las actas padrón para los comicios internos fueron impresos por la OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones estuvo fiscalizando el inicio de esta segunda etapa para distribuir el material electoral en las más de 5.000 mesas de sufragio a nivel nacional. El material que vemos en pantalla son las actas padrón, documentos que se utilizarán en las mesas de sufragio este 15 de mayo para las elecciones internas. Karen Asca, representante de la OMPE, explicó qué contiene el material impreso por el ente electoral. Es el acta padrón en lo que corresponde al acta electoral, que contiene el acta de instalación, sufragio y escrutinio, la hoja de asistencia de miembros de mesa, la hoja borrador que utilizan los miembros de mesa para hacer el conteo de los votos, los certificados que se entregan a los miembros de mesa y el cartel de resultados, que es lo que se coloca al finalizar el escrutinio en cada una de las aulas de votación. Y para supervisar esta impresión, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la fiscalizadora Stephanie Alvarado, avaló los documentos electorales a utilizarse en la democracia interna. Nosotros nos encargamos de verificar, en primer lugar, de que se imprima de acuerdo al modelo que se aprobó por el catálogo de materiales de OMPE, que se dé de acuerdo dentro del plazo del plan operativo electoral y vemos que se cumpla todo el mecanismo que ellos sigan del proceso, ¿no? De cada etapa de control que hacen de calidad. Asimismo, también nosotros solicitamos muestras en el momento en que fiscalizamos, en cualquier momento de la impresión, en el despacho, en el empaque, para sacar muestras fotográficas de cada parte del acta electoral. Asimismo, Asca señala que este material está dirigido al proceso del domingo 15 de mayo y la impresión de la totalidad del mismo sería hasta fines de abril. Hay que resaltar que hemos empezado por la modalidad delegados para que luego continuemos con la modalidad candidatos. Son 5.203 documentos electorales para 5.203 mesas que se van a imprimir entre el día de hoy y el día 30 de abril. Y para enterarnos de cuál es el flujo de los documentos, la subgerente de la OMPE realizó con nuestras cámaras un recorrido sobre la verificación del material electoral impreso para estos comicios. Una vez que se ha procedido la impresión, las actas son registradas, ¿no? Se lleva el control de todo lo que vamos imprimiendo, ¿no? Se registra una por una y vamos emitiendo reportes de control para ver cuáles están pendientes. Una vez que hemos hecho el registro de las actas impresas, pasamos al control de calidad manual, que es lo que vemos acá, ¿no? En esta etapa lo que realizamos es una revisión de la calidad de la impresión, ¿no? Verificamos página por página que no tenga ningún tipo de error de impresión. Si lo tuviera, lo separamos para que sea reimpreso. Se reprocesa y se reimprime. Es un control de calidad completamente manual, ¿no? Para garantizar la calidad de la impresión. Una vez que pasó por el control de calidad manual, pasamos a lo que es el control de calidad electrónico. En esta etapa lo que vamos a realizar ya es un control de calidad del contenido de la información. ¿Qué cosa es lo que verificamos? Verificamos a los miembros de mesa y verificamos a las listas participantes, ¿no? En este caso de la organización política. De manera aleatoria nos va a pedir que registremos la información y lo que se hace es verificar que coincida la información de lo impreso con lo que muestra el sistema. Este es el control de calidad electrónico. Con esto garantizamos el contenido de la información que corresponde a cada organización política y a cada mesa de votación. Luego de realizado el control de calidad electrónico, pasamos a lo que es el seriado de las actas. En el caso del seriado de las actas vamos a registrar la primera, o sea, en el documento tenemos un código de barras para cada hoja, pero aquí en este caso registramos el primero y el último código de barra, ¿no? A través de la pistola lectora. Y seguidamente cada hoja viene numerada, ¿no? Tiene una numeración. Se registra el primer número, ¿no? Se registra el primer número y el último número, ¿no? De esta manera tenemos el control de cada documento electoral, ¿no? Dónde empieza, dónde termina. Luego del seriado ya pasa a lo que es despacho, ¿no? En el caso de despacho lo que hacemos es distribuirlo ya por zona geográfica, ¿no? Se va agrupando para que luego
esta información ya la embalamos y lo entregamos a la Gerencia de Gestión Electoral, quien se va a encargar del ensamblaje con los demás documentos electorales y su posterior despliegue a las ORCs y a los puntos focales que se han establecido para el presente proceso de elecciones internas. Posteriormente, el JNE también fiscalizará el despliegue del material a regiones. Vamos a estar viniendo a fiscalizar lo que es la impresión, vamos a fiscalizar también lo que es el traslado al almacén central de la OMPE en Lurín y también el tema del ensamblaje y despliegue. Resaltamos que en esta etapa se imprimen entonces la hoja de asistencia de miembros de mesa, hojas borrador para conteo de votos, actas de instalación, sufragio y escrutinio, los certificados para los miembros de mesa y el cartel de resultados a utilizarse en los comicios internos. Y ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones realiza un taller descentralizado formando agentes de paz para las elecciones regionales y municipales 2022. Esto en Ancash. Veamos los detalles a continuación. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, realizará el primer taller descentralizado formando agentes de paz para las elecciones regionales y municipales del 2022. Dicho taller está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones políticas de la región Ancash. Este evento se realizará vía modalidad virtual mediante la plataforma Zoom este viernes 29 de abril, en el horario de 10 de la mañana hasta el mediodía, y se contará con la participación de especialistas del Jurado Nacional de Elecciones y de la Defensoría del Pueblo. El experto en temas electorales Enzo Helguera brindó detalles de cómo se realizaban las elecciones internas pasadas. Señaló que no existía una real democracia interna por las denuncias de fraude que se gestaban al interior de cada partido. Para Enzo Helguera, experto en temas electorales, las elecciones internas pasadas tenían una característica perversa, dado que no existía una real democracia interna. En entrevista para JNTV, Helguera recordó que las mismas no contaban con la asistencia técnica obligatoria de los organismos electorales. Por tanto, las denuncias de fraude y nulidades de procesos eran frecuentes. Y muchas de las instituciones con la finalidad de controlar, de los partidos políticos con la finalidad de controlar las elecciones, evidentemente no las llamaban. Caso, por ejemplo, del partido Izquierda Unida, cuando tuvo como 7 facciones y al no solicitar que la OMPE interviniera, se habló de un fraude electoral interno. Sin embargo, Enzo Helguera precisó que los organismos electorales sí cumplían un papel auxiliar. Cuando se les solicitaba de parte, ellos venían y por supuesto le daban toda la legitimidad a una elección interna y evidentemente los partidos políticos, digamos, abrían esta privacidad de sus elecciones con la finalidad de tener transparencia política. En otro momento, el experto en temas electorales recordó cuál era la modalidad de elección más empleada por las agrupaciones políticas, entre abiertas, cerradas o por delegados de manera indirecta. Muchos de ellos aprovechaban de las delegadas indirectas porque teníamos órganos partidarios y estos, digamos, representantes de los partidos políticos elegían a sus delegados. Con eso ellos aseguraban una línea política para poder elegir directamente a los candidatos. Digamos que esta era una manera un poco más perversa de... Con la actual normativa para las internas, Enzo Helguera considera que su desarrollo será óptimo, sin embargo detalla que las agrupaciones políticas de hoy tienen el reto de ser más inclusivas y participativas para una real democracia interna. La libertad de expresión en el Perú es un derecho reconocido por la Constitución política, así como por los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Pero, ¿qué es esta y cuáles son sus límites? Hoy vamos a conversar con Adriana León. Ella es directora del área de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Cómo está, señora León? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Señora León, por favor, en un primer momento, coméntenos qué es la libertad de expresión. Bueno, es un derecho humano constitucional, reconocido en la Constitución, es un derecho de todos, no es un derecho solo de los periodistas. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente en nuestras opiniones y, en el caso específico del periodismo, en el derecho a poder recabar información de interés público que pueda ser transmitido a la ciudadanía para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda elegir mejor a sus autoridades o fiscalizar mejor también a sus autoridades. Este es un derecho. En el Perú tenemos derecho de libertad de expresión, libertad de opinión y podemos, digamos, expresarnos a través de medios de comunicación o a través de escritos o a través de charlas, de declaraciones, de declarativas. Es un derecho que tiene limitaciones en el sentido de que toda persona también tiene derecho al honor y a su prestigio, y entonces cuando se siente mellado en esos derechos puede recurrir a las instancias respectivas, que son las instancias, digamos, judiciales, para poder entablar procesos de difamación o de injuria cuando se siente difamado, ¿no? Claro. Pero es un derecho constitucional adquirido en este país y respetado, sobre todo después de la recuperación de la democracia. Señora León, queda claro en todo caso que es un derecho, sin embargo, ningún derecho es absoluto y tampoco sería irrestricto. En ese sentido, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? La persona tiene derecho a acudir a la justicia cuando se siente mellada en su honor, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo opinar que una persona es fea o no me gusta o tengo la impresión de que es incapaz, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo denuncio a una persona por asesinato o por, no sé, violación o feminicidio o cualquier delito y no tengo ninguna prueba, esa persona pues tiene derecho a acudir a la justicia y un juez deberá determinarlo. O sea, los límites de la libertad de expresión tienen que ver con sobrepasar esa barrera de la opinión, ¿no? o de la fiscalización para acusar a alguien sin pruebas. Claro que sí. ¿Cómo observa usted actualmente la libertad de expresión, libertad de prensa en el Perú en los últimos años con este último gobierno? Mira, nosotros después de haber recuperado la democracia en el Perú, después del fujimorismo, hemos construido de alguna manera una democracia más o menos sólida, con todas las deficiencias que conocemos, pero relativamente sólida, y entre ellos el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, somos un país que, a diferencia de la región, tiene, por ejemplo, una proliferación de medios de comunicación variada, ¿no? Hay periódicos, hay radio, hay televisión, hay internet. Los periodistas tenemos pleno derecho a ejercer nuestra profesión. Sin embargo, desde la campaña electoral han venido sucediendo cosas que, bueno, se han acrecentado con la asunción de Pedro Castillo en el gobierno y su entorno, con una percepción de la prensa como enemiga del poder y entonces ciertas restricciones al acceso a la información que perjudican no solo la libertad de expresión o la libertad de prensa, sino también el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Entonces, han habido, por ejemplo, restricciones para cubrir la fuente política, básicamente, restricciones para poder acercarse al mandatario, estas alertas que hemos hecho donde acordonan los espacios para que los periodistas no se acerquen al presidente, o los encierran en espacios para que no lleguen al presidente, o han habido incluso agresiones físicas contra periodistas que han intentado acercarse a Castillo, esto de parte de la seguridad del Estado. Y por otro lado, el Congreso, que con esta excusa de que la pandemia tiene restricciones todavía, no abre, por ejemplo, sus instalaciones para los periodistas, cosa que
Si están escuchando los colegas, saben bien que, por ejemplo, el hall de los pasos perdidos en el Congreso es una fuente muy importante de información, donde los periodistas están buscando todo el tiempo declaraciones, y entonces esto está restringido, los periodistas están ahí como en la Plaza Bolívar, en un lugar totalmente improvisado, a la intemperie, incómodos, con frío o con sol, si es que está mucho sol. Entonces, realmente este tipo de restricciones no las hemos visto hace muchos años, y eso resulta para el IPIS, por ejemplo, preocupante. Claro que sí. Ahora, respecto a los límites en la investigación periodística de un reportero, por ejemplo, ¿a qué ámbito ellos no deben trascender, pasar? Bueno, un reportero tiene el derecho de estar ahí buscando la noticia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo natural. ¿Qué cosa podría ser? Invadir una vivienda, por ejemplo, ¿no? O los dilemas éticos del periodismo, de, por ejemplo, meter una cámara oculta cuando no se ha avisado a la persona, o grabar a una persona sin su debido permiso. Ese tipo de dilemas éticos que, bueno, tienen que ver con códigos de ética que tienen que tener los medios y los propios periodistas. El periodismo, su mayor plus, digamos, su mayor valor es su credibilidad. Y en ese sentido, la ética periodística es parte de la credibilidad. Si el periodista no es ético en su actuar, eso va a mellar su credibilidad, su prestigio, y eso es lo peor que le puede pasar a un medio o a un periodista. Claro. Ahora vamos a hablar de un reciente caso que se ha visto en el Poder Judicial. Es el del periodista Christopher Acosta, quien ha sido condenado a 2 años de pena privativa y también suspendida al pago de 400.000 soles por la publicación de un libro en el que cita ciertas fuentes que no habrían sido verificadas. ¿Cómo desde el Instituto de Prensa y Sociedad observan este caso? Muy mal, realmente siento un pésimo precedente la decisión de ese juez. Acosta ha hecho una investigación exhaustiva de más o menos 2 años de un político muy importante peruano, que es César Acuña, que es una persona que está bajo el escrutinio de la prensa y de la opinión pública. Y Christopher ha hecho una investigación periodística sobre la trayectoria y la vida de Acuña, en la cual ha consignado ciertas citas debidamente documentadas. Está la cita, el lugar donde se dijo el asunto, la fecha, entrecomillado. O sea, el trabajo de Chris ha sido completamente diligente en su actuar y ético. No, esto de acusar a un periodista por dichos de terceros debidamente documentados es completamente atentatorio contra todos los principios de la Comisión Interamericana, donde estamos adscritos como país, ¿no? Entonces, acá se trata de un abuso de poder, porque además el juez no ha evaluado el trabajo periodístico debidamente documentado que ha recogido Acosta, en donde pues Acosta no tiene, digamos, la culpa de que la esposa de Acuña diga que le pegó, o que Pinchi diga que lo vio entrar al CIN. Esas son declaraciones que han sido o en medios o también en comisiones del Congreso, del Poder Judicial. Entonces, la verdad que nosotros estamos esperando que ahora la Sala de Segunda Instancia acoja el pedido de apelación de la defensa de Acosta y falle de una manera distinta a la primera instancia. Bien, que realmente sienta muy mal precedente. Estamos atentos en todo caso a lo que pase con este periodista. Por otro lado, ya para finalizar, se entiende que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Pero ¿qué pasa cuando un medio de comunicación, un periodista, se vale de esta herramienta para desinformar, para publicar noticias falsas? O sea, ahí cómo se tiene que actuar como país. Mira, esto es un problema mundial y es un problema muy serio. Efectivamente hay medios que desinforman, que emiten desinformación, y es muy grave porque la gente finalmente termina estando mal informada. Lo que hay que hacer es, yo pienso que hacer una verificación como ciudadana, por ejemplo, saber
qué medios están desinformándome y qué medios tienen credibilidad e informan bien. De manera, digamos, legal, está la justicia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso de Sinopharm y Willax, ¿no? Cuando sale Bustamante a decir que el Sinopharm no servía, que daba más COVID, una serie de desinformaciones tremendas. Si yo hubiera sido Sinopharm, le hubiera dado una demanda por difamación, por desinformación. Y estoy segura que el Poder Judicial, si hubiera caído en una sala buena, hubiera fallado a favor de esa empresa, porque está perjudicando el prestigio de una vacuna que además era en ese momento muy importante para la población. Entonces, es la justicia, el estamento en donde puede acudir la ciudadanía, las empresas. En el caso, por ejemplo, de Fox News en Estados Unidos, que es, digamos, un símil a Willax, desinforma y desinformó en las elecciones donde perdió Trump. ¿Te acuerdas que Trump decía que había fraude, que había habido fraude? La empresa que hizo el proceso de votación, que era una empresa privada, demandó a Fox News por difamación, por haber dicho que ellos habían participado del fraude. Y ganó. Y Fox News tuvo que pagar un montón de dinero a esa empresa. Entonces, existen los mecanismos para poder enjuiciar o querellar a medios y a periodistas que desinforman, que difaman, que calumnian, ¿no? Lo que no se puede hacer es que el Estado decida qué medio está bien, qué medio está mal, entonces cierro este medio. Eso es peligrosísimo. Ya lo vimos en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Eso sería terrible que pase. Y eso creo que tiene que entenderlo la ciudadanía. Acá lo que hay que discutir es entre los medios, entre la gente, las opiniones de las personas para decir qué cosa creen de un medio. Y ese medio tendrá que ponerse las pilas para recuperar su credibilidad. Pero de ninguna manera pedir que se cierre tal medio o que se vote a tal periodista, porque eso sienta un mal presente y ya lo conocemos en la región. Bien, señora León, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, adiós. Hasta Buen la día. próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con imágenes de Ayacucho. Muchas gracias por acompañarnos. No tenemos tiempo para más información electoral. Recuerde que estamos en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Nos reencontramos el día lunes. Permiso.